Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos un video más donde les vamos a mostrar cómo interpretar los datos de Crystal Info. Ok, aquí tenemos tres diferentes discos. Tenemos dos discos de estado sólido, uno que es Western Digital verde, uno que es ADATA, modelo SUA 650, y un Toshiba que se encuentra en riesgo. Ok, en cada uno de ellos a nosotros nos muestra el estado de salud de nuestro dispositivo, la temperatura, la versión del firmware. Como ustedes pueden observar, aquí la versión del firmware no los muestra totalmente en inglés. El número de serie del dispositivo de almacenamiento, la interfaz ATA, el modo de transferencia SATA /600, SATA 600, la letra asignada en nuestro sistema operativo. Este disco de estado sólido lo tenemos solamente para almacenamiento. El estándar, las características soportadas por este dispositivo, el total de hosts en gigabytes, el total de hosts escritos en gigabytes, el total de NANDs escritas en gigabytes, el número de encendidos, que son 17.631 veces, las horas encendidas, que son 1998 horas, y en cada uno de ellos nosotros vamos a ver los umbrales, las horas encendidas, los ciclos, todo esto. Entonces, cada uno de estos, cuando ustedes instalan lo que es Crystal Info, vamos a ir a lo que es función, opciones avanzadas, nos vamos a ir a lo que es valor crudo, y nosotros por default lo tenemos en hexadecimal. Para los que entienden el valor de hexadecimal, los que vieron programación, lenguaje ensamblador o algún tema de programación en la universidad o en una carrera técnica, y también se ve más o menos en la media superior y secundaria en matemática. Por aquellas personas que no le entendemos o no se le entiende este valor, nosotros nos vamos a ir a función, opciones avanzadas, valores en crudo, y lo vamos a pasar a decimal, valor 10. Aquí nos va a dar el número total en valor el crudo. El primero nos marca un valor de 0, el segundo en 0. Aquí nos marca las horas encendidas, las horas encendidas en el ciclo, que son las que tenemos aquí. Entonces, este firmware, que es la versión Q1122BS, solamente nos permite leer o interpretar en inglés. Este es un modelo de la marca ADATA. Vamos a pasar al modelo de Western Digital color verde, y como ustedes pueden ver, aquí tenemos el número de sectores asignados. Actual 100, peor 100. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pasamos de 100, ya el umbral es muy malo y que el disco ya se va a dañar en algún momento, pero ahorita vamos a ver cuando estemos aquí el disco en riesgo. Valores en crudo 2, horas de encendido 52 horas, número de ciclo de encendido del dispositivo 3315 veces, valor especificado A5, que son 36912, que es el valor crudo que está asignado en este valor. Solamente nos permite leer valor vendedor específico. En el siguiente tenemos 24, 9, 36, 50, 2, 0, 0, 29, 5, 29, 02, 97, 9,
0, 0, 0, 0. Temperatura 14 grados, dice. Y cada uno de estos valores. Nos dice el número de hosts escritos, que son 7.917 veces. El número de hosts leídos, 6.009. Y el valor específico, que es 0. Ok. Esto no quiere decir, estos valores que nosotros podemos observar en cada uno de estos discos de estado sólido, nos pueden engañar. ¿Por qué motivo? Porque nuestro disco puede venir con un defecto de fábrica y que aquí en los dispositivos no nos los va a mostrar, o en el software no nos va a mostrar ese defecto de fábrica que trae cada componente. Por ejemplo, el chip, la resistencia, el transistor, el diodo y bla bla bla, etcétera. Lo único que nos va a mostrar es el estado. Si está si es bueno, está en bueno, en riesgo. En este caso, por ejemplo, en el Toshiba, con este número de serie, con este modelo, con este número de serie, la interfaz por el cual lo tenemos conectado, que es un USB serial ATA, en modo de transferencia SATA 150, SATA 300, la letra asignada, el estándar ATA 8-ACS, las características soportadas, el SMART, el AMP, el NSQ, el tamaño de buffer. Si ustedes pueden observar, el tamaño de buffer es muy pequeño. Aquí nosotros no tenemos un número de buffer. ¿Por qué? Porque ya son chips en nuestros discos de estado sólido, y en nuestro disco mecánico sí tenemos un chip titulado buffer. La velocidad de lectura y escritura, que es 5400 revoluciones por minuto. En este caso, la velocidad viene siendo de 500 megabytes por segundo. Entonces, si comparamos la lectura de un disco mecánico, la velocidad es mucho más pequeña. El tiempo o el número de encendido, que es 4754 veces, y las horas de encendido, que son 5793 horas encendido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos en color amarillo, quiere decir que este disco todavía tiene un 10% de vida. Entonces, este 10% de vida nos está diciendo que forzosamente tenemos que cambiar nuestro disco. Esto no quiere decir que está en buena calidad. Si a ustedes, cuando instalan el software Crystal Info, les manda o les muestra este recuadro en riesgo, quiere decir que lo tenemos que cambiar, porque puede fallar en cualquier momento. Así pasa en rojo el disco. Cuando pasa en rojo, el disco puede fallar en cualquier momento. Ahorita, en una hora, en 5 minutos, en 1 minuto, es impredecible la falla. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta los colores. En azul, no quiere decir también, como les mencioné hace rato, que sea bueno, porque puede tener un defecto de fábrica el disco de almacenamiento. En este caso, este riesgo es por uso, por el uso que se le ha dado ya al disco. No sabemos si ya tiene 5 años, 3 años, 2 años. Aquí depende también de los componentes que integran el dispositivo: el cabezal de lectura de escritura, el plato, los componentes que vienen en la lógica. Todo eso tiene que ver. Todos esos componentes tienen un desgaste. Por ejemplo, aquí la tasa de lectura y escritura actual 100, peor 100, el umbral es 50 y 50. Tiempo de arranque 100, 100, 1 y valores en crudo 1335.
Número de ciclos de arranque: 100, 100, 0, 4988. Número de sectores reasignados: aquí es a donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nos está diciendo que tenemos un 50% del umbral, y a lo mejor ese umbral equivale a 3704 sectores reasignados. Entonces, aquí los dañados son los sectores, que es a donde debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. La tasa de errores de búsqueda, tenemos el 50% del umbral, valores en crudo 0, rendimiento en tiempo de búsqueda, el 100, el 100, el 50 en 0, horas de encendido, que es lo mismo que tenemos aquí al principio, reintentos de giro 30 veces, crudo 0, números de ciclo de encendido del dispositivo 4754 veces, tasa de errores de G-Sense del sensor 1328 veces, número de apagados del dispositivo 100%, 100%, 0, 254 veces, número de ciclos de carga y descarga 96, 96, 0, 40.692. La temperatura 100, 100, y aquí tenemos la temperatura con un valor muy grande. Entonces todos estos valores los tenemos que tener bien en cuenta siempre, y lo que más nos importa es el número de sectores asignados. Vamos a volver al disco de estado sólido Western Digital y número de sectores asignados. ¿Dónde está? Aquí, número de sectores asignados. Si comparamos, nosotros solamente tenemos umbral 10 y valor en crudo 2. Si nos vamos a lo que es el riesgo de disco, que lo tenemos en color naranja, umbral 50, cuando aquí lo tenemos en el 10% y aquí lo tenemos en el 50%. Aquí el número de sectores reasignados es de 3704 y aquí el número de sectores asignados son 2, que se han reasignado porque a lo mejor ya fallaron, ya se dañaron, o ya no pudo leer el sistema operativo ese sector y lo reemplazó por otro sector. Entonces, esta es la forma de leer y tener en cuenta que cuando nos pasa de color azul en estado bueno, que no quiere decir que esté bueno, porque puede fallar por algún componente, por alguna falla de fábrica, o mal ensamblado, mal soldado, etcétera. Por eso cuando ustedes les dicen tienen un año de garantía en cualquier dispositivo, sea equipo laptop, PC, recuerden que si ustedes lo manipulan, esa garantía se pierde automáticamente. Así ustedes lo sellen, lo tapen bien y hagan lo que hagan, lo pinten o lo que sea, el fabricante se da cuenta que ya fue manipulado, entonces automáticamente se pierde la garantía. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Y como este disco ya está en riesgo, recuerden que cuando nosotros tenemos el color amarillo, tenemos el 10% de vida todavía de este dispositivo de almacenamiento. Eso no quiere decir que no lo podamos utilizar, sí lo podemos utilizar para tal vez un dispositivo de almacenamiento externo, pero tengan en cuenta que este dispositivo de almacenamiento va a fallar en cualquier momento y toda su información que tienen almacenada se puede perder. No quiere decir que porque esté en riesgo no funciona, y no quiere decir tampoco que porque esté en riesgo falle en cualquier momento. Eso es en cualquier dispositivo de almacenamiento, sea nuevo o ya sea con tiempo de uso. Aquí mucho depende del cuidado de cada dispositivo. Si por ejemplo este disco mecánico se les cae, si es nuevo y no estuviera en riesgo, cuando se les cae
1. Se desalinea el cabezal de lectura y escritura. 2. El plato se puede descalibrar. O 3. Se puede dañar algún componente de la placa lógica. Entonces tengan mucho cuidado al manipular cada uno de estos dispositivos de almacenamiento. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Nos vemos en otro video. Hasta luego.